Muy bien, sigamos con lo que es estrategias didácticas. Este bloque del contenido es lo que es educación a distancia, educación online y learning, como se quiera llamar, que dentro del transcurso de este bloque de contenido vamos a ver las diferencias y cómo se debería llamar en realidad. Muy bien, para comenzar, para las personas que nos hemos educado en tiempos en que la tecnología informática todavía no había llegado como al día de hoy, o sea que no era el boom o no tenía un impacto tal como el que tiene ahora, sino que su impacto era muy limitado, ¿no? Al ámbito educativo o a cualquier otro ámbito, incluso a lo social o a nuestra vida cotidiana, ¿no? Hablar de educación virtual nos puede generar algunas dudas, como ¿es posible enseñar utilizando computadoras? Otra duda que se nos puede plantear, ¿qué hay de la interacción que se debe dar en el aula entre el docente y el estudiante? ¿Tendría realmente los estudiantes la disciplina adecuada para poder estudiar de esta manera? Son cuestiones que se nos pueden plantear a nosotros que venimos educándonos en el tiempo que la tecnología aún no tenía estos pasos tan agigantados, ¿no? Bueno, aún si ya hemos incursionado incluso en el uso de la tecnología para otros fines, como puede ser el social, como la mayoría lo hemos hecho, no hay nadie que no pueda vivir sin el teléfono, pueden que persistan aún las inquietudes dentro de nosotros, que no son más que consecuencia de que nosotros pues tenemos una condición de inmigrantes digitales, como lo llamaría un autor, no recuerdo el autor, lo voy a dejar aquí al lado, a los que prácticamente hemos nacido en tiempos de la tecnología, ¿no?, digital, cuando recién se estaba dando, ¿no? No obstante, el mundo que hemos venido viviendo nos ha tocado adaptarnos a este cambio hacia la tecnología con mucha seguridad, en cual en el mundo que ustedes se van a desenvolver en adelante, los estudiantes actuales va a ser totalmente diferente, ¿no?, al que vivimos nosotros. A nosotros nos ha tocado la época de adaptarnos a la tecnología. Ustedes ya han nacido con esa tecnología, ¿no? Así pues, otras preguntas que nos podemos hacer en nuestra mente, precisamente porque somos inmigrantes digitales, o sea, estamos recién inmersos en esto, es cómo enseñar a estos jóvenes que tendrán que enfrentarse a un mundo cambiante constantemente. Si al día de hoy hay retos, imagínense los retos que se van a venir a posteriori, ¿no? Deberíamos incorporar tecnología a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Personalmente yo creo que sí, que debemos hacerlo, y esta emergencia sanitaria lo demuestra de una manera abismal lo importante que era haber incluido tecnología en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El gran reto que tenemos es enfrentarnos nosotros como docentes, si seguimos continuando con lo mismo que se hacía anterior, reproducir contenidos y metodologías que nosotros hemos aprendido, que nosotros conocemos y que en determinados momentos pues han funcionado, ¿no? Y hoy en día, como la sociedad ha cambiado, la sociedad del conocimiento, puede que deberíamos cambiar la metodología y los contenidos. Debería adaptarse a esta época del conocimiento y a este estudiante que prácticamente ya ha nacido con la tecnología, ¿no? Bueno, a su entorno, a su contexto, ya que ese es el futuro que les va a tocar vivir a ustedes, y quizás hayan algunos otros retos más. Muy bien, pues actualmente, con todo lo que está pasando, se habla mucho de aprendizaje virtual o también de e-learning, para referirnos a una modalidad de enseñanza-aprendizaje que se utiliza computadoras que están conectadas por una red, internet, y que se utilizan como un medio de comunicación, ¿no? Entonces, el aprendizaje virtual
puede utilizarse mezclando con la enseñanza presencial, debería hacerse así, en cuyo caso estamos ante una enseñanza bimodal que surte de los dos, y también puede utilizarse para impartir programas de educación a distancia, donde no vas a ver a la persona prácticamente, totalmente, que se base en un entorno virtual, ¿no? Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, al día de hoy ya son parte de nuestro quehacer cotidiano. Ya el mundo, las universidades y los profesionales, el trabajo, hoy en día es importante que tenga estas competencias básicas, ¿no? Ningún profesional puede dar la espalda a utilizar cualquier de estos tipos de tecnología de la información y la comunicación como herramientas, ¿no? Que día a día prácticamente están facilitando nuestro trabajo y se hacen indispensables en prácticamente todas las esferas del quehacer humano. Era impensable años atrás poder hacer una videollamada ipso facto en ese momento para mostrar algo, ¿no? Bueno, la alfabetización informacional y tecnológica es en este momento la que ha hecho su boom, ¿no? Una de las competencias profesionales universales en todas las profesiones, pues tiene que ser esta, ¿no? Poseer cualquier grado universitario en el siglo XXI, pues tiene que tener como competencias genéricas el uso de las tecnologías, la información y la comunicación. Ahora bien, el uso de la plataforma de educación virtual prácticamente se ha venido dando ya hace años, o sea, se ha incorporado también estos últimos años a lo que es las instituciones educativas, más propiamente dicho, instituciones educativas superiores, ya no solo en Europa, Estados Unidos, sino que prácticamente en todo el mundo. Las principales universidades latinoamericanas cuentan ya con la tecnología que les permite complementar sus lecciones presenciales con recursos didácticos interactivos, ya, e incluso ya muchas de ellas ofrecen programas de formación totalmente a distancia, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que al día de hoy se está viviendo, y más con lo que está pasando. El entorno virtual, los papeles del profesor y el alumno, el profesor y el estudiante, perdón, no se debe decir alumno, alumno significa sin luz, ¿ya? Entonces, estos papeles también tienen que cambiar, ¿no? El rol del docente ya no es el rol del poseedor de la verdad, el que transmite su conocimiento a los estudiantes, que son vistos como un ente pasivo. Se ha ido superando prácticamente esta visión que se tenía, ¿no? La introducción de lo virtual nos ha develado, quizá paradójicamente, muchas limitaciones de la educación presencial, todo lo que acabo de mencionar, aunque todavía no hemos hecho una valoración de ventajas de la presencialidad. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? El darle la mayor autonomía al alumno, la posibilidad de autoprogramar sus clases, sus horas de estudios, darle esa autonomía de planificar sus participaciones y de colaborar con otros estudiantes de otras regiones, de otros países, cuando se habla de educación a distancia, sin límite geográfico prácticamente, poder ser estudiante de una maestría en España, en Suecia, en Chile, y ser de Bolivia, ¿no? Prácticamente va a romper el límite geográfico y el límite temporal, porque no importa el cambio horario, al final de cuentas son clases que quedan grabadas, son encuentros sincrónicos, encuentros asincrónicos. Entonces, la ventaja que ha traído consigo ya el uso de lo que es la educación virtual, la plataforma, como apoyo al aprendizaje y profesionalización, es muy importante. Bueno, ante este panorama y sabiendo que la mayoría de los docentes que actualmente constituyen el plantel docente de cualquier universidad e institución son inmigrantes digitales, podemos dirigir ciertos esfuerzos para mejorar lo que son sus competencias en tecnología.
Bueno, epistemología de lo virtual. Hoy en día se habla mucho de cosas virtuales, ¿no? Escuchamos conceptos como tarjeta virtual, tarjeta de cumpleaños virtual. El otro día, no hace mucho, hace un año, me invitaron a un cumpleaños y me mandaron al WhatsApp una imagen. Me dijeron, esa es la tarjeta virtual de cumpleaños. Entonces yo le dije, tu regalo va a ser virtual. No se escucha mucho el término virtual, incluso en libros virtuales, un curso virtual, lo que ahorita se está escuchando mucho, un aula virtual en el ámbito educativo, ¿no? Incluso en los negocios hemos llegado a escuchar de reuniones virtuales. Ya existen incluso sesiones virtuales con psicólogos por todo lo que está pasando, por el confinamiento y la emergencia sanitaria en la cual estamos viviendo. Incluso el otro día en Facebook vi una transmisión en vivo de un culto religioso, se podría decir cultos religiosos virtuales, ¿no? Incluso si nos podemos a ver con detalle, ya hay mucha campaña política para los comicios electorales. También podría ser políticas o campañas políticas virtuales. Entonces, al día de hoy, con todo lo que está pasando, el término virtual se está utilizando mucho. A veces pareciera que algo virtual no es real, pareciera que solamente existe en un mundo electrónico, que se ha venido a llamar el ciberespacio, que nosotros normalmente lo conocemos como el internet, ¿no? El ciberespacio es un término referido a ese mundo de la información en general, ¿no? En que normalmente nosotros navegamos a diario. Ahora, ¿de qué está hecho ese mundo al que todos acudimos? Ese mundo que a todos nos afecta, en donde navegamos diariamente como si fuera un océano. De hecho, es un océano tremendo de información, como si fuese, qué sé yo, infinito, ¿no? Que nos atrapa muchas veces, nos hace adictos, nos permite acceder a información que nunca hubiésemos soñado tener, nunca hubiésemos imaginado poder tener desde la comodidad del hogar, sentado desde el baño, ¿no? Bueno, para quienes trabajamos en el ámbito educativo, nos concierne directa o indirectamente, como quieran verlo, que estemos implicados en este nivel de virtualidad, sobre todo en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podríamos decir que el aprendizaje o la enseñanza virtuales no son verdaderos, sino que se acercan a la forma real. ¿Será que podríamos decir eso? Habría que cuestionarse. Ya para esto vamos a ir un poco atrás, ¿no? En lo que es en tiempo del filósofo griego Platón, quien postula que existía un mundo de las ideas en donde estaban los arquetipos de las cosas, ya, pero que el ser humano solo podía ver las copias de esos arquetipos. Ya él podía ver objetos imperfectos que jamás podían ser igual a ese ideal. Ya el famoso mito de la caverna los explica un poco mejor, que se los voy a dejar en una imagen aquí a mi lado. Platón nos presenta los objetos del mundo material como sombra de arquetipos proyectadas por una hoguera dentro de la cueva. O sea, el mundo en que nosotros estamos viviendo es eso, son sombras, ¿no?, de los arquetipos reales, el mundo material, que es eso, una simple copia del mundo ideal. Bueno, también esto que les acabo de decir nos va a poner a pensar y nos podemos preguntar sobre la teoría del conocimiento. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué podemos conocer realmente como seres humanos? ¿Qué es lo verdadero? ¿Y cuáles son estos métodos para poder establecer qué es lo verdadero? ¿No? Bueno, a ver. Siguiendo con este tema de los filósofos, entre los filósofos que han abordado el tema del conocimiento humano, el obispo Berkeley, no sé si lo he dicho bien, no sé si lo pronunció bien, pero lo voy a poner aquí igual, proponía: no podemos conocer el mundo
directamente, ¿ya? Sino que lo que percibimos son nuestras propias percepciones. Es decir, no vemos esos objetos, sino las percepciones de esos objetos. Esto pareciera una extensión del mismo pensamiento platónico hace rato, el mundo de las ideas, ¿no? Esta visión se contrapone al realismo, enfoque epistemológico que considera que podemos conocer el mundo directamente, ¿no? Bueno, dando algunos saltos más adelante en el tiempo, esto nos puede recordar la película tan famosa Matrix, ¿ya? En la cual esta persona vivía engañada, percibiendo un mundo fabricado, pero creyendo que ese mundo era el mundo real. Esto es una fantasía, evidentemente, que la ha tenido un ser humano y que durante siglos, imaginémonos ese mundo, es real o no, si alguien deliberadamente lo fabricara, incluso este mundo, ¿no? Podría ser real o no si es que alguien lo está fabricando. ¿Y qué es lo que hizo Berkeley? Tuvo esta idea, dijo, bueno, entonces resuelvo mi inquietud diciendo que Dios es quien hacía el mundo como lo percibimos. Bueno, entonces integrando lo anterior, podríamos preguntarnos, ¿es tan fácil establecer una distinción entre lo que es real y lo virtual? Después de todo, existe el mundo objetivo o el mundo real. Dos personas pueden ver y vivir la misma realidad e interpretarla y actuar sobre ellas de una forma totalmente diferente. ¿Cómo puede ser esto? La realidad es objetiva o independiente de cada persona. Cada persona puede vivir algo, ¿no? Es su propia realidad, la interpreta y actúa incluso de acuerdo a lo que ha interpretado. Ahora, siguiendo con todo esto, pareciera que nosotros, los seres humanos, creamos nuestro conocimiento. Somos entes activos en la interpretación de todo lo que acontece en nuestro medio, en el contexto, en lo que nos rodea. La persona que vio su brazo fantasma, por ejemplo, moviéndose, lo interpretó así, aunque la extremidad no estuviera ahí de forma material, porque hay estudios que se llaman, creo que el miembro fantasma, hay un libro de eso, en el cual personas que han perdido un miembro, pues sienten dolor ahí. Por ejemplo, tienen este brazo y sienten dolor en las puntas de los dedos. La percepción humana no se va a limitar al registro objetivo del mundo, sino que integra la información en centros muy complejos de nuestro cerebro. Interactúa, aprende de una forma, ¿no? Ahora, lo virtual no significa que sea menos real, sino que se da de una manera diferente. De hecho, es real, pues lo virtual, ¿no? El medio de comunicación es prácticamente la computadora que está conectada a una red. Y la estimulación sensorial proviene de esa pantalla, de esos parlantes y de esos audífonos y de cualquier otro medio que estemos utilizando para nuestras clases. Y nuestras conductas se emiten sobre un teclado, sobre el ratón, el mouse y sobre una pantalla sensible si estamos en el teléfono, ¿no? Pero entonces lo que conocemos y lo que aprendemos sigue siendo real, solo que ha cambiado la forma en que percibimos y la forma en que emitimos nuestra conducta, ¿no? Sigue siendo real. Aprender es algo real. Quien aprende es la persona y no la computadora. Ni el hecho de que la computadora esté por medio significa que el aprendizaje sea menos real. Después de todo, cualquier artefacto eléctrico, cualquier artefacto electrónico, lo que sea, está hecho por el ser humano. Y a la vez es una herramienta que usa el ser humano, o sea, está mediada por él. El aprendizaje virtual no es menos real que el aprendizaje presencial, ¿no? De hecho, lo único que cambia es lo que les acabo de mencionar. Ahora, el enfoque epistémico en cuanto al aprendizaje virtual. Cuando desarrollamos un programa virtual, un aula virtual, un curso virtual, podemos concebir
una forma, ¿no?, epistemológica de ver esa enseñanza, ¿no? ¿Cómo le diría esto? Entonces la modalidad es la forma en que nosotros vamos a interactuar con esa persona mediante esa computadora, ¿no? Partimos consciente o inconscientemente desde un enfoque, de una forma de ver la educación. La pregunta que podríamos hacer no es, para comprender esto, ¿qué es para mí aprender? ¿Cómo creo que aprenden las personas? ¿Cómo aprenden los estudiantes universitarios? Y si logramos responder estas preguntas, podríamos continuar con las otras. Ahora, ¿qué es entonces enseñar? ¿Qué papel juega el docente en una institución de enseñanza? ¿Quién enseña o cómo enseña? ¿Qué deberíamos enseñar? Son preguntas que deberíamos hacer antes de comenzar a construir lo que es una clase virtual. Más adelante vamos a ver preguntas que pueden ser un poco engañosas. Suponen que alguien está enseñando y que otra persona está aprendiendo. Es decir, que hay alguien que sabe todo y una persona que no sabe nada. Y que el papel del que sabe todo es transferir o transmitir un conocimiento a la otra persona. Que de esto de luego está mal, ¿no? Pero las instituciones educativas tienen estos roles bien marcados, bien definidos. Está una persona, un docente, que es el que enseña, el que está nombrado a enseñar, socialmente es así. Y también ocurre que el oficio del aprendiz está ahí, ¿no? El maestro enseña a su discípulo. Es cierto que una persona que ha tenido mayor experiencia cumple un papel primordial como promotor de ese aprendizaje en otras personas. Entonces, eso sería lo ideal. La persona que tiene más experiencia pueda transmitir su experiencia y no así que sea el conocedor de todo y el otro que no conozca nada. Pero esa concesión absolutista es la que se viene dando en todas las instituciones, ¿no?, que han llevado a las personas a que las personas formen conceptos ya definidos sobre cuáles son los papeles del docente y estudiante, ¿no?, en el contexto educativo. Muy bien, entonces resumiendo todo eso, el papel, el rol tiene que ser visto de alguna manera. Y cuando vamos a construir ese sistema, ese virtual, para poder enseñar, debemos saber qué rol tiene el docente y qué rol tiene el estudiante, ¿no? Desde luego aquí es más autónomo y es más autodidacta, ¿no? Ya en el siglo XX, Vygotsky enfatizaba en la importancia de la interacción que existe entre los pares en el aprendizaje, ¿no? Enfoques como el aprendizaje colaborativo y la enseñanza recíproca ya provienen de esta época, de las teorías de este señor, de este psicopedagogo, psicólogo pedagogo, ya unos pilares fundamentales para la enseñanza, que al día de hoy lo denominamos el socioconstructivismo. Enseñar entonces no solamente va a hacer transmitir un conocimiento en virtud de una posición aventajada de un maestro. Para enseñar debemos primero tener claro para nosotros el conocimiento, el aprendizaje y qué es lo que significa enseñar al día de hoy. Tenemos que elegir conscientemente y científicamente un enfoque que se adapte mejor a nuestro estudiante y al contexto en el que se desempeña, ¿no? Planificar prácticamente esas experiencias de aprendizaje para que sean motivadoras para el estudiante. Es un reto totalmente complicado, ¿no? Si nuestra postura de nosotros es realista y objetiva, pues vamos a crear espacios donde el aprendizaje del estudiante deberá reproducir una información que le brindemos, ¿no?, mediante exámenes de respuesta únicas y convergentes. Si nuestra concepción de nosotros, nuestro enfoque, nuestra forma de ver, responde más bien al interpretacionismo, buscaremos que cada estudiante evalúe e interprete esa información que le hemos brindado y que integre actividades
que fomenten la discusión y la crítica. Dos posturas totalmente diferentes. Una en la cual estamos buscando algo en la persona y la otra, una que es más cerrada, dirigida a la respuesta, y la otra más abierta, interpretativa. Si partimos ahora del pragmatismo, no nos interesa que el estudiante repita una información o que aplique de igual manera que nosotros a otro contexto, sino que el mismo estudiante genere sus propias hipótesis, que resuelva problemas integrando la información a su manera, pues, ¿no? Que él la interprete. Si para nosotros las personas aprenden mediante premios y castigos, pues ofreceremos incentivos o consecuencias negativas cuando el estudiante sea bueno o sea malo su desempeño, ¿no? En cuanto a la materia. Si más bien creemos que toda persona tiene un impulso interno para aprender, nuestro abordaje pedagógico será muy distinto. Entonces, vean que aquí les he nombrado 4 tipos de abordaje pedagógico para construir una plataforma virtual. La plataforma o la educación virtual, así como el diseño mismo del curso que queremos impartir, puede responder a diferentes enfoques, puede contenerlos todos, ¿no? Diferentes enfoques del conocimiento y del aprendizaje. Vamos a encontrar diseños poco interactivos, como el primero que les mencioné, donde la persona simplemente lee un material, ve un video o escucha una grabación, responde a una pregunta cerrada, con una respuesta cerrada, y nos permite la exposición de ideas, ¿no? Ya está. En otros enfoques podemos ver que hay una exposición de ideas, hay una discusión grupal y realización de un proyecto colaborativo. Dos enfoques totalmente diferentes y que son totalmente válidos, ¿no? En este caso, ¿qué herramienta podríamos utilizar? El foro, los proyectos formativos, preguntas de desarrollo en el mismo foro, elaboración de mapas, cualquier técnica que esté dirigida al estilo particular que tenga el estudiante, ¿no? Muy bien. Ahora, la tecnología. ¿Para qué sirve la tecnología? ¿O para qué debería servirnos? Muchos centros de enseñanza, sobre todo universidades, están empezando a incorporar la tecnología, lo virtual, a la enseñanza. Recién, cuando debería integrarse anteriormente. Para algunos esto es solamente una moda. Otros consideran como parte importante lo que es la virtualidad. Habrá que ver cuál es el punto de vista. Si las universidades no utilizan la tecnología, se van a quedar atrás, ya que otras lo están haciendo. A ver, la tecnología es una forma de atraer estudiantes. Es una estrategia de mercadotecnia. Miren, diferentes puntos de vista sobre la tecnología podemos encontrar en diferentes instituciones. Y al día de hoy, ¿cuál es la visión? Pues sin tecnología, sin virtualidad, no hay educación. Porque estamos confinados a nuestros hogares y tenemos que hacer el trabajo, la vida social y nuestra formación vía virtual. Esas razones que les acabo de dar, o la última razón, son totalmente válidas. Todo depende del objetivo que tenga la universidad con el uso de la tecnología, hacia dónde quiere ir, qué ventajas tiene la utilización de esta tecnología en términos de logros del perfil o cumplimiento de las competencias de egreso del profesional, ¿no? En términos de experiencia que le pueda brindar de aprendizaje novedoso al estudiante. Entonces será un reto para el estudiante del futuro. ¿Qué ventajas tendrá la institución y los docentes, incluso en términos de elaboración, en términos de tiempo, facilidad de comunicación con el estudiante,
y otros recursos que pueda utilizar, ¿no? La tecnología informática no es una moda, ya hay que decirlo, pero hay ciertos momentos en el proceso de estos años en el cual se ha ido incursionando en lo que es la tecnología en las universidades antes que hubiese pasado la pandemia, que sí se lo veía como una moda. Es prácticamente la tecnología al día de hoy una realidad. Todos los ámbitos de la vida humana están relacionados con el uso de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. La educación no se escapa desde luego a esto, y más bien ha sido el campo donde más esperanzas estamos volcando al día de hoy, ¿no? El uso de la tecnología sí se puede convertir en una moda si no tenemos claro para qué lo vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer con esa tecnología? Podemos cometer el error de seguir haciendo lo mismo que hacíamos hasta el momento en las aulas. Usar el marcador, la pizarra y el borrador. Pero con una computadora, abrir un Paint y escribir ahí. ¿Se dan cuenta? O grabar con el celular en una pizarra. Si lo utilizamos de esa manera, pues estamos desperdiciando un potencial. Debemos conocer la tecnología, evaluarla y a partir de sus alcances que nos pueda dar, ver las limitaciones que tenga igual, ¿no? Para poder sacar el máximo provecho de esta tecnología. Hace ya años que se introdujo la computadora en lo que es la sociedad, y las personas en un principio lo utilizaban para redactar cartas, como si se tratara de una máquina de escribir moderna. Solo con el tiempo, con la experiencia que fuimos adquiriendo, el manejo de la computadora, comenzamos a darnos cuenta de lo potencial, de las posibilidades que nos podía dar un aparato tan mágico como una computadora, ¿no? A ver, habían máquinas de enseñanza anteriores a la computadora. Ya habían pioneros hace mucho. La idea de utilizar una máquina como medio para enseñar y aprender no es nueva. Ya desde tiempo atrás existía un ábaco, existían las tablas para escribir, luego el papel, luego la imprenta. Así podemos ir mencionando diferentes máquinas que se utilizaron para el aprendizaje. Más tarde vinieron los registros de luz y fotografía, las transparencias, el fonógrafo, la voz, ¿no? Y instrumentos interactivos como el teléfono al día de hoy. Todo esto sirvió para que la gente se comunicara, interactuara por este medio, ¿no? Y por consiguiente también a lograr aprender por ahí. Pronto toda la tecnología disponible se puso al servicio de la educación, como al día de hoy, mediante libros educativos, la televisión, la radio, el teléfono, para poder comunicarnos con los tutores y compañeros, ¿no? A ver, desde las primeras décadas del siglo XX, ya había una persona que tenía la idea de fabricar máquinas que pudieran utilizarse directamente en lo que es la enseñanza. Esas máquinas tenían botones y palancas, ventanitas y rollos de papel, el cual le presentaban información como puede ser una fórmula matemática, figuras geométricas o preguntas escritas, que luego solicitaba una respuesta a ese usuario. La respuesta podía ser correcta o incorrecta, ya que las preguntas eran de tipo cerrado, con una selección única, ¿no? Si bien era falso o era verdadero, o podría ser para completar alguna oración con una palabra, ¿no? Esta idea de lo que le acabo de comentar fue retomada por un destacado de la psicología norteamericana, B.F. Skinner, ¿no? Skinner en los años 70 publica un libro titulado La tecnología de la enseñanza. Para él, la enseñanza debía responder a principios científicos. Si había una ciencia del aprendizaje,
o sea, el análisis de la conducta, el conductismo propiamente dicho, que explicaba el aprendizaje por proceso de condicionamiento, también podría haber una ciencia de la enseñanza. Enseñar no sería más solamente un arte, ya, sino que sería, se basaría, mejor dicho, en principios corroborados empíricamente, en ciencia. Skinner fue quien impulsó la elaboración de máquinas de enseñanza y prácticamente hizo popular la idea de que es posible utilizarlas con fines educativos. Sin embargo, la máquina en sí misma no enseñaba, sino que presentaba el material y sentaba las condiciones para que el estudiante pueda reproducir esa información. Los esfuerzos de Skinner y de este otro autor, que no recuerdo bien el nombre, fueron la base de lo que hoy en día es la enseñanza, aprendizaje mediados por una computadora. En su tiempo no existía la computadora, pero a su llegada cambió y revolucionó todo esto. Ahora, de esas máquinas que existían para la enseñanza a la tecnología digital. Las primeras computadoras se utilizaron como medios de enseñanza-aprendizaje de forma similar a esas máquinas. Sus actividades eran tutoriales, ya que seguían unos principios de enseñanza programada, un método de enseñanza derivado del trabajo de los conductistas. El material se presentaba en pequeñas unidades de forma gradual. La información era organizada de lo más simple a lo más complejo de una forma jerárquica. Cuando cada cuadro de unidad didáctica era evaluado mediante una pregunta, si la persona no acertaba, lo devolvía a un cuadro anterior, hasta que esta persona pueda entender, comprender y apropiarse de ese concepto y pueda superar esa prueba. Respondía a los postulados básicos de una enseñanza programada, como que cada estudiante avanzaba a su propio ritmo y solamente cuando demostraba el dominio sobre algún contenido que nosotros suponíamos era prerequisito para otro más complejo, es que aprobaba, ¿no? Pero no había una interacción, simplemente era que se le programaba algo, ¿no? Y iba avanzando a su ritmo. Ahora, cuando vino la tecnología de las redes, sobre todo en BINEF, luego en Internet, esta situación empezó a variar, pues, ¿no? Ahora era posible conectarse y trabajar con otros estudiantes. Uno podía hacerle preguntas a otras personas y era posible comunicarse con un profesor, un tutor, para poder resolver tus dudas, ¿no? La década prácticamente de los 90 también fue crucial en el desarrollo del Internet y sus posibilidades pronto se hicieron sentir en el ámbito educativo, ¿no? El acceso prácticamente al correo electrónico fue lo que se expandió más rápidamente, así como los recursos de la red, como la World Wide Web, que es la WWW, que hoy en día es universal, ¿no? Los tutoriales podían colocarse en línea, esto favorecía mucho a la accesibilidad. Los maestros podían acceder a su información en el aula, pero luego empezaron a utilizar para comunicarse, interactuar, para colaborar, intercambiar información con otros docentes, opiniones, experiencias con otros estudiantes. Esta tecnología se volvió constructivista porque ya había un mayor intercambio, no era algo programado. Ahora bien, todo esto que hemos dicho es el proceso de cómo ha ido evolucionando las máquinas con el uso educativo y hasta el día de hoy ir de una máquina a lo digital. Uf, está caliente. El ser humano le teme muchas veces a lo que desconoce, el temor al cambio incluso, que es el que temen muchas personas. No hace falta ser psicólogo para saber esto, ¿no? Todos tenemos miedo a algo, le tenemos miedo a lo que es misterioso, le tenemos miedo a lo impredecible, a algo que jamás hemos experimentado, también le tenemos miedo.
Los temores provienen de diferentes fuentes. Ya puede ser que hayamos estado en una situación que nos provocó ese miedo, pero también puede que hayamos escuchado a otras personas hablar sobre algo y empezamos a tener ese miedo hacia eso que está expresando. O puede ser que hayamos visto a alguien en una situación muy particular y empezamos a tenerle miedo a esa situación. Entonces la única manera de superar este miedo es enfrentándolo. El proceso puede ser paulatino, enfrentar a este miedo. No tiene que ser necesariamente de una manera súbita, de una manera rápida. Las generaciones que han nacido ya con la computadora tienden a tener menos miedo. Al día de hoy los jóvenes, los niños, están con el celular, la tablet y la computadora desde niños. Bueno, tienen menos miedo porque ya han conocido esta computadora y otras tecnologías desde la cuna, se podría decir. Otros hemos tenido que ir adaptándonos en la marcha, es algo nuevo que ha aparecido, no nacimos con eso. Bueno, en cuestión de uso de todo lo que es la tecnología en la educación, la mejor forma de enfrentar estos temores es haciendo uso de esta tecnología en favor de la educación, de a poco. Solo cuando experimentemos con ella podremos irnos formando nuestro propio criterio, ¿no? No dependeremos de lo que dicen otros o lo que escuchamos por ahí o allá. Si prácticamente nosotros tenemos nuestra propia opinión formada que se ha basado en el conocimiento de causa, que hemos intentado, hemos adaptado nuestro método de enseñanza a lo virtual, ¿no? Algo que hay que aclarar, que la tecnología no es la leche, no es la panacea, no es la solución al currículo, no es la solución a nada, a ninguno de los problemas educativos existentes. La tecnología es simplemente una caja de herramientas la cual utiliza una persona. El que determina qué es lo que va a usar es el docente. ¿Para qué lo va a usar? Es el docente. ¿Cuáles son sus beneficios? Y también cuáles son sus posibles consecuencias negativas, que también las existen. ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuál es el resultado final que espera de su uso? Prácticamente es ahí donde se decide, ¿no?